En este video vamos a ver dos conceptos los cuales nos sirven a nosotros para poder identificar una posible continuación de tendencia y un posible cambio de estructura. Como primer punto vamos a verificar cómo nosotros podemos ver una ruptura de estructura. A esta comúnmente nosotros la conocemos como voz, ¿sí? Esta pues simplemente es una ruptura de estructura. Lo que hace es que cuando nosotros en el gráfico logramos identificar un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, cada continuación de estructura nosotros le vamos a llamar un boss, ¿sí? Cada vez que se forma un alto más alto que el anterior, podemos interpretar esta zona de ruptura como un boss. ¿Qué nos dice este boss? Pues que la tendencia en este ejemplo alcista sigue teniendo esa fuerza compradora para que el mercado nos siga dando compras, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo este punto, luego vamos a ver este cambio de estructura, pero suponiendo este punto, vamos a hacerlo en temporalidades mayores para tenerlo más claro, ¿sí? Vemos acá que tenemos un impulso, retroceso, donde tenemos un siguiente impulso. No es este porque no superó al bajo anterior. El siguiente impulso vendría a ser este, ¿sí? Impulso, ¿cuál es mi retroceso? Este, que sería el más alto del retroceso. ¿Y cuál es mi siguiente impulso? No va a ser este, no va a ser este, sino que va a ser el que rompió el bajo anterior. Este sería mi siguiente impulso, mi siguiente retroceso, impulso, retroceso e impulso, ¿no? A cada una de estas continuaciones bajistas, nosotros le vamos a llamar voz. Esto es un voz, esto es un voz y esta ruptura también es un voz. Esto también es un voz y hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros interpretamos estos voz o estas rupturas de estructura en la fractalidad, podemos entender que el mercado posiblemente siga manteniendo su misma dirección. Ahora, algo importante es que cuando nosotros vemos un impulso, retroceso, algunos suelen confundir esto como un bols, pero realmente esto suele ser un falso rompimiento. Máxime si únicamente nos deja mecha por encima del alto anterior. Cuando nosotros vemos esto en el gráfico, no es un boss como tal, sino es un falso boss, un falso rompimiento. Posiblemente el mercado nos venga a cambiar de dirección o bien manipularnos para así después hacer esa continuación alcista o bajista, ¿no? Vamos a ver otro activo. Esto obviamente lo podemos ver en cualquier mercado. Voy a quitar un poco los dibujitos y podemos interpretar lo que siempre sucede lo mismo, ¿no? Voy a empezar desde este punto. Tenemos un impulso, un retroceso y si vemos acá, por muy justo que sea, al final sí es un boss porque superó con cuerpo el alto anterior. Entonces, para mí esto sí es un boss. Acá hay un nuevo alto, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso y un nuevo retroceso, ¿sí? Luego seguimos acá, tenemos un impulso, un retroceso. Esto no es un impulso porque no ha superado el alto anterior que vendría a ser hasta acá, sino que todo esto que nosotros vemos acá sigue siendo un retroceso dentro de este último impulso, ¿sí? Entonces acá tenemos un nuevo impulso, un nuevo retroceso y veamos qué sucede en este punto. Vamos a trazar esta línea y podemos interpretar que acá hubo un falso rompimiento, un falso boss. Esto no se puede interpretar como un boss
porque realmente no superó con cuerpo el alto anterior. Entonces, para mí, esto ya se puede describir como un debilitamiento del activo y en cualquier momento, pues empezarnos a hacer una estructura hacia la baja, ¿sí? Debemos de interpretar que no todos los movimientos alcistas o bajistas tienen un número en específico de voz. Suponiendo, hay algunos que tienen impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá tienen un voz, dos voz, tres voz. ¿Sí? La teoría nos dice que a partir del tercer voz y cuarto voz el mercado pues suele cambiar de estructura, pero esto vamos a verlo en el mercado y no siempre es así. De hecho, vamos a ver que algunas estructuras solo tienen un voz y luego pues hay un cambio de estructura. Entonces pues realmente no es así. ¿Cómo yo empiezo a identificar un cambio de estructura o un posible cambio de estructura? Bueno, por dos razones. Número uno, porque el mercado ya no tiene la suficiente fuerza para romper el alto anterior, así que yo desde este punto puedo empezar ya a vender. Adicional, tenemos el siguiente concepto, al cual nosotros lo identificamos en el gráfico como un chocho, ¿sí? Que sería un cambio de carácter o un cambio de estructura. ¿Cómo nosotros identificamos un chocho? Bueno, a lo contrario de un boss, que es una continuación de la estructura, aquí tenemos un boss, dos boss y tres boss. Dentro de este último voz o dentro de este último fractal, más bien dicho, tenemos un retroceso, ¿sí? Que vendría a ser este. Vamos a pintarlo mejor para tenerlo más claro, ¿les parece? Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Omitan este. Bueno, aquí tenemos un voz y dos voz. Esta es nuestro retroceso de este fractal, ¿sí? Y este es nuestro retroceso de este fractal. ¿Cómo yo puedo identificar un choch dentro de una estructura? Bueno, cuando el mercado empieza a yo no tener la suficiente fuerza para romper el alto anterior, en el caso de una tendencia alcista, y el mercado en algún momento empieza a bajar y me rompe el último bajo de la estructura alcista, yo a esto lo identifico como un chocho, ¿sí? Un cambio de carácter, un cambio de estructura, un cambio de tendencia. Yo aquí puedo interpretar que el mercado muy posiblemente ya me cambie de estructura y me empiece a hacer bajos, cada vez más bajos, mis voz ahora sean en la parte inferior y yo pues obviamente empezar a buscar ventas. Vamos a identificar una estructura mucho más clara. Agarremos Bitcoin, vamos a ver cómo ha estado Bitcoin. Voy a eliminar dibujos y pues bueno, vamos a poner acá. Perfecto, aquí está súper claro. Miremos este punto, ¿no? Tenemos, vamos a empezar desde acá, un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Veamos si lo rompió. Perfecto. Buen ejemplo, porque aquí muchos se pueden confundir, ¿no? Vamos a ver, este fue el alto más alto. ¿Y hasta dónde fue roto este último alto? Pues realmente hasta acá, ¿sí? Entonces tenemos con que esto es un impulso, un retroceso, hasta acá tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y algo muy importante. La teoría nos dice que cuando hay un choch hay un cambio de estructura, pero en este caso vemos que no fue lo que sucedió. ¿Dónde nosotros tenemos el choch? Acá, ¿sí? Este es nuestro choch, ¿sí? Si se dan cuenta, hizo impulso, retroceso, impulso y el mercado superó el retroceso anterior y lo rompió con cuerpo. Entonces yo puedo pensar por la teoría, pensar que desde acá yo ya puedo empezar a vender, pero ¿qué hizo el mercado? Volvió a hacer un nuevo alto,
un nuevo retroceso y un nuevo alto. Entonces, yo les hablo de los boss y de los choch porque realmente es una forma de ver la estructura en el mercado. Pero realmente nos damos cuenta que así como el order block, como el imbalance o como cualquier otra herramienta, pues realmente en trading no hay nada de ciencia cierta. Simplemente debemos de tener, perdón, los conceptos claros y jugar con ellos, tener un patrón de confirmación en el cual nosotros nos sintamos cómodos para saber cuándo poder comprar y cuándo poder vender. Con la estrategia, pues vamos a tenerlo mucho más claro, pero sí es importante que entiendan estos conceptos para que ustedes logren identificar una estructura en el mercado, ¿sí? Luego de ello, pues aquí tenemos un retroceso, un nuevo impulso y dónde fue roto este último bajo. Pues fue roto en esta zona. Entonces, para mí, esto se identifica como un choch, ¿sí? Entonces yo aquí tengo un choch, tengo el rompimiento de estructura y volvemos a la misma tarea. Impulso, ahora los bajos son impulsos, los altos son retrocesos porque cambiamos de dirección y tenemos la misma estructura, ¿no? Impulso, retroceso, impulso y todo esto, por más que ustedes vean que esté cayendo, ya es un retroceso. En cualquier momento Bitcoin me puede venir a romper esta zona, este último alto que yo tengo, y si lo hace, pues yo ya puedo interpretar que me hizo un short y poder empezar a buscar compras. Ahora, no quiere decir que yo en esta parte no pueda comprar, sino que entender que estamos buscando compras dentro de una estructura que aún es bajista, ¿sí? Esto es bien importante entenderlo porque prácticamente casi en cualquier zona nosotros podemos comprar y vender, pero tenemos que tener claro el contexto de dónde estamos parados. Si estamos parados en una estructura bajista donde el mercado sigue haciendo bajos cada vez más bajos, pues está excelente que nosotros sigamos vendiendo. Pero si nosotros estamos comprando dentro de esta estructura, pues podemos entender que estamos operando dentro de un retroceso alcista, ¿sí? Obviamente aquí es donde la mayoría de traders se pierde, porque si se dan cuenta, pues aquí está muy claro, aquí podemos interpretar que estamos dentro de una fractalidad bajista. Pero si yo me paso a temporalidad de 5 minutos, solo es un decir, no lo he revisado, pues aquí podríamos, si vemos solo esta zona, identificar que el mercado pues ya está siendo un mercado alcista. Ya me está haciendo altos cada vez más altos, ¿sí? Aquí esperaríamos un nuevo impulso para que me haga este boss y pues yo seguir comprando. Entonces, sucede con este tipo de conceptos que en 4 horas yo estoy viendo ventas, ¿sí? Lo que vimos hace un ratito, bueno, yo acá estoy viendo ventas, pero si me paso a 5 minutos yo estoy viendo compras. Y pues acá es donde nos perdemos, ¿no? Pero vamos a tener conceptos de inducción donde vamos a poder identificar estas formas para operar tanto dentro de fractalidad alcista como bajista, pero es importante que ustedes sepan lo que es un boss y lo que es un choch, porque sí, obviamente el tener un contexto de la estructura del mercado es bastante importante. Para ir avanzando con los videos y pues no hacer tan largo este curso, entendiendo el concepto de qué es un boss y qué es un choch, recuérdense que el boss es un rompimiento de una continuación de tendencia, ya sea alcista o bajista, y un choch es un cambio de carácter, un cambio de estructura. Si estábamos en una tendencia alcista y el mercado nos rompe el último bajo, pues nosotros eso lo podemos identificar como un choch y como un posible cambio de tendencia. Ya para finalizar con esto, existe algo que nosotros le llamamos dentro del lead relevant boss. ¿Qué es un relevant boss? Pues creo que el mismo concepto lo dice, es un boss relevante, ¿sí? Suponiendo nosotros estamos dentro de una estructura, impulso, retroceso, impulso, pero dentro de esta fractalidad, voy a eliminarlo y lo voy a hacer mejor,
tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Dentro de esta fractalidad, muchos esto lo pueden identificar como un boss, pero hasta aquí interpretarlo como un relevant boss, como una confirmación mayor o como un boss más fiable que un boss normal. Vamos a buscar algún ejemplo. Supongamos acá yo tengo una forma de identificar los boss que los comprenda mejor, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, me voy aquí a la parte de velas y selecciono la opción de líneas. Entonces, ¿qué identifico yo en este punto? Voy a pintarlo. Acá tengo yo un boss y hasta acá yo tengo mi releva boss. Este vendría a ser mi boss. Déjenme, voy a hacer solo un poco más pequeño texto. Este vendría a ser mi voz y este vendría a ser mi relevant voz. Es lo mismo, una continuación de estructura, pero teniendo una mejor confirmación. Pasa que muchos prefieren esperar un relevant voz para que el precio regrese a mitigar la zona y recién ahí operar. Vamos a tener menos stop loss, obviamente, pero vamos a tardar más en operar. Y si yo luego vengo y cambio a velas, pues en este caso sí podemos tenerlo claro. En algunas ocasiones no se tiene tan claro, así que a veces sí se necesita tener esta herramienta de líneas para poder identificarlo, ¿no? Acá volvemos a lo mismo, aquí yo puedo tener un boss, ¿sí? Tengo un boss y acá recién tengo mi relevant boss. Obviamente cuando nos vamos a velas, en este caso pues se ve muy claro también, pero en algunas ocasiones no. Me hubiese gustado aquí rapidito ver una opción. Bueno, vamos a ser bien selectivos acá y pues tal vez identificarlo de esta forma, ¿no? Vamos a ver velas. ¿Y qué pasa en este punto? Es solo un ejemplo y acá puedo identificar que hay un boss, pero hasta acá está mi relevant boss, un boss más relevante, o sea, me da una mayor seguridad de que el mercado pues realmente tiene la fuerza para seguir manteniendo la misma estructura, ¿sí? Entonces, algunos lo que hacen es que no, si el precio acá regresa a retestear, no compran de una vez, sino que esperan el relevant boss y cuando vuelva a caer, recién ahí compran, ¿sí? Entonces, son conceptos importantes a tener. Y para finalizar con este video, vamos a ver algo bastante rápido que posiblemente en el siguiente video lo reforcemos a algo más. Y es algo que yo utilizo mucho, que es el perfil de volumen, ¿sí? Perfil de volumen. El perfil de volumen a mí me sirve mucho para identificar zonas. Miren, muchos les pueden decir zonas institucionales, ¿sí? Y pues está bien que digan ese concepto, pero en mi caso, a mí me gusta más llamarle zonas psicológicas, ¿no? Zonas donde el mercado en algún tiempo histórico ha llegado a utilizarlo como soporte y resistencia. Van a ver que en esas zonas de volumen importantes vamos a tener order blocks, imbalances, vamos a tener boss, vamos a tener relevant boss, vamos a tener choch, vamos a tener muchos conceptos, vamos a tener zonas delta del order flow, que muchos creen que el order flow es nuevo, pero es viejísimo, al igual que las EMAs, sí, solo son conceptos pues que se van cambiándole nombre, inventándole una cosita pues para después poder vender un producto nuevo, ¿no? Pero pues realmente son herramientas que han existido, híjoles, muchísimo tiempo, ¿no? Y el perfil de volumen es uno más, pero el perfil me sirve a mí para poder identificar esas zonas. Entonces, cuando el precio llega a una zona de volumen de mi interés y el mercado ahí me hace, por ejemplo, un choch, pues yo tengo más claridad de qué el mercado me puede hacer. Suponiendo yo tengo esta zona de volumen y el mercado
empieza a subir, ¿no? El mercado pues hace su movimiento y ¡pum! Llega a este punto, ¿no? En toda esta zona me fue dejando los BOS, ¿sí? Me fue dejando altos, cada vez más altos y bajos, cada vez más altos también. Pero sucedió que llegó a este punto y el precio empezó a perder fuerza alcista. Ya no me rompió este último alto, sino que empezó a caer, ¿sí? En algún momento me hace el choch y pues yo ya interpreto que respetó esta zona de volumen fuerte y yo puedo empezar a vender. Para mí el perfil de volumen es muy importante porque me da esa claridad de cuándo estos conceptos yo puedo utilizarlos y cuándo no. No puedo utilizar un boss y un choche en cualquier lado para comprar y vender porque estoy apostando al azar. Pero si yo lo filtro con zonas de interés, pues voy a tener mejores confirmaciones. ¿Cómo hago esto? Pues acá les voy a dejar las configuraciones que yo utilizo para el perfil de volumen y en el siguiente video, si gustan, empezamos a ver lo que es el perfil de volumen para no alargar tanto en la clase, ¿no? Esto lo encontramos en la 1, 2, 3, 4, quinta herramienta y la llamamos como perfil de volumen de rango fijo. Le damos clic de un punto A un punto B y esto es lo que nos dibuja el perfil de volumen. Le voy a dar doble clic acá y pues ya ustedes pueden ponerle pausa al video y copiar mis configuraciones pues para que lo podamos tener todo igual y ya explicarles cómo es que yo lo utilizo para identificar esas zonas que a mí me interesan, ¿sí? Utilizo altos, utilizo bajos y utilizo mi zona de POC. Estas colores, pues ustedes pueden jugar con ellos. Yo simplemente puse que fuesen así, ¿sí? Desde un negrito hasta un gris más claro para pues visualmente interpretar yo qué zonas son de mayor interés. El ancho, pues todo esto es más que todo un tema visual. Acá en coordenadas no va nada, en visualidad no va nada. Lo más importante es lo que dice entrada de datos, ¿no? En diseño lo tenemos por números, en tamaño lo tenemos por 1000 y en volúmenes como máximo y mínimo. Volumen de área 70 y lo utilizo con la ampliación a la derecha. Así que hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a trabajar con el perfil de volumen y con algunos indicadores como herramientas.